En medio del ruido incesante del mundo moderno, donde las pasiones desbordan el cauce de la razón y las mentes naufragan en tormentas de ansiedad, surge la necesidad de un refugio inexpugnable que solo la filosofía puede brindar. El estoicismo no es una simple teoría académica para el deleite intelectual, sino una herramienta de acero templado diseñada para forjar el carácter y asegurar la imperturbabilidad del alma ante la adversidad externa. Bienvenidos a un viaje hacia las profundidades de vuestra propia conciencia, donde aprenderemos que la verdadera libertad no consiste en cambiar lo que nos rodea, sino en transformar el juicio que emitimos sobre las cosas. Al final de este recorrido, poseeréis las llaves para dominar vuestras emociones y habitar una calma que ningún evento fortuito podrá arrebataros. Si buscáis fortalecer vuestro espíritu y caminar con la firmeza de los antiguos sabios, os invito a dar like a este vídeo y suscribiros para no perder el rumbo en la senda de la virtud. El santuario de la voluntad propia. La primera lección que debemos grabar en el mármol de nuestra mente es la comprensión absoluta de lo que nos pertenece y lo que nos es ajeno. Para el estoico, la felicidad reside exclusivamente en el ámbito de la voluntad, pues es lo único sobre lo que ejercemos un dominio real y constante. Todo lo exterior, como la riqueza, la reputación, el cuerpo, el clima, cae bajo el dominio de la fortuna y, por lo tanto, no debe ser motivo de nuestra angustia ni de nuestra exaltación. Si depositamos nuestro bienestar en manos de terceros o en el vaivén del destino, nos convertimos en esclavos de las circunstancias, siempre temerosos de perder aquello que nunca fue nuestro. La razón nos enseña que el juicio que emitimos sobre los hechos es lo que realmente nos hiere, no los hechos en sí mismos. Cuando alguien te insulta, no es su palabra la que te agrede, sino tu propia opinión de que ese insulto es algo malo y vergonzoso. Cultivar la dicotomía del control implica retirar nuestras expectativas de lo externo y enfocarlas con intensidad en la rectitud de nuestras acciones y pensamientos. Al comprender que el mundo sigue su curso natural según las leyes del cosmos, aceptamos que resistirse a la realidad es tan inútil como intentar detener la marea con las manos. La calma interior nace del reconocimiento de que somos los únicos arquitectos de nuestra paz y que nadie puede entrar en el santuario de nuestra mente sin nuestro consentimiento. Un hombre que domina sus impulsos es más poderoso que aquel que conquista imperios, pues el primero se ha vencido a sí mismo, mientras el segundo sigue siendo siervo de sus deseos y miedos. La virtud es el único bien absoluto, y ella se manifiesta en la coherencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos bajo la luz de la lógica. No busques que los eventos sucedan como tú deseas, sino desea que sucedan tal como suceden, y de ese modo tu vida fluirá con la serenidad de un río tranquilo. La práctica diaria de esta distinción nos permite caminar entre la multitud sin ser perturbados por sus juicios, sabiendo que nuestra valía no depende de la aprobación ajena, sino de la integridad de nuestro carácter. Quien entiende esto se vuelve invulnerable, pues ha comprendido que el único daño real es el que uno se infringe a sí mismo al abandonar la razón por la pasión. La disciplina de la voluntad requiere una vigilancia constante, una atención plena a cada impresión que llega a nuestros sentidos para pasarla por el filtro de la lógica estoica. Si una impresión no concierne a nuestra propia elección moral, debemos aprender a decirnos a nosotros mismos que para nosotros no es nada. Este es el primer peldaño hacia la grandeza del alma, la base sobre la cual se construye el edificio de la apatheia o tranquilidad mental. Donde otros ven caos, el sabio ve orden. Donde otros ven tragedia, el sabio ve una oportunidad para ejercitar la paciencia y la sabiduría. La vida es un teatro donde no elegimos el papel que nos toca representar, pero sí tenemos el control total sobre la excelencia con la que actuamos cada escena. Por ello, mantén tu mirada fija en lo interno y deja que el mundo gire sin que su movimiento altere el eje de tu equilibrio. La libertad comienza en el momento en que dejas de ser un mendigo de la suerte y te conviertes en el soberano de tu propio juicio racional. La fortaleza de los juicios rectos. Nuestra mente es como un cristal a través del cual observamos la realidad, y si ese cristal está empañado por las emociones violentas, la imagen del mundo se distiona y nos causa sufrimiento innecesario. Los estoicos nos enseñan que el universo es un sistema racional,
y que todo lo que ocurre tiene una causa dentro del orden natural de las cosas. El dolor físico, la pérdida de bienes materiales o incluso la muerte no son males en sí mismos, sino indiferentes que la naturaleza nos presenta como desafíos para nuestra excelencia moral. Lo que realmente nos turba son las opiniones erróneas que formamos sobre estos eventos, creyendo que son catástrofes cuando en realidad son procesos naturales del devenir. Si aprendemos a separar el hecho bruto de la interpretación emocional, descubriremos que la mayoría de nuestras preocupaciones son fantasmas creados por nuestra propia imaginación. Un juicio recto es aquel que se ajusta a la realidad sin añadirle tintes de amargura o de deseo desmedido. Al enfrentar una dificultad, debemos preguntarnos qué facultad nos ha dado la naturaleza para lidiar con ella, si es la paciencia, la valentía o la inteligencia. No hay situación, por oscura que parezca, que no pueda ser iluminada por la luz de la razón y convertida en un ejercicio de virtud. La verdadera fuerza no consiste en no sentir nada, sino en sentir y no ser arrastrado por la corriente de la emoción, permitiendo que la razón actúe como un ancla firme. Al practicar este discernimiento, desarrollamos una piel gruesa contra las flechas de la fortuna y una mirada clara para distinguir la verdad del error. Si este mensaje resuena en tu interior, te invito a darle like y comentar la frase: "Mi juicio es mi única morada inexpugnable", pues al escribirla reafirmas tu compromiso con tu propia paz mental. La sabiduría consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza humana, que es esencialmente racional y social, lo que implica que debemos buscar el bien común mientras mantenemos nuestra independencia espiritual. No permitas que la ira nuble tu entendimiento, pues la ira es una locura breve que suele causar más daño que la ofensa que la provocó. En lugar de reaccionar impulsivamente, tómate un momento para respirar y analizar la situación desde una perspectiva cósmica, dándote cuenta de cuán insignificantes son los problemas humanos en comparación con la inmensidad del tiempo y el espacio. Esta perspectiva nos devuelve la humildad y la serenidad, permitiéndonos actuar con justicia y benevolencia incluso hacia aquellos que intentan perjudicarnos. La benevolencia no es debilidad, sino la máxima expresión de la fortaleza de quien se sabe superior a las mezquindades del ego. El sabio no espera que los demás sean perfectos, sino que utiliza sus errores como un espejo para perfeccionar su propia conducta y evitar caer en las mismas faltas. La paz interior es el resultado de un trabajo constante de pulido del alma. Eliminando las impurezas de la envidia, el miedo y la vanidad, hasta que solo quede la pura esencia del logos. Cada día es una batalla ganada si logramos mantener la compostura y la dignidad frente a las pruebas que el destino nos impone. Recordad que no somos víctimas del mundo, sino que el mundo es el gimnasio donde entrenamos nuestro espíritu para alcanzar la madurez racional. Al final de la jornada, lo único que realmente importa es si hemos actuado con honor y si hemos mantenido nuestra mente libre de perturbaciones. La felicidad estoica es una alegría tranquila y constante que no depende de la risa ni de los placeres efímeros, sino de la satisfacción profunda de estar en armonía con la ley universal. No busques fuera lo que solo puede florecer dentro de ti. Y cultiva tu jardín interior con la misma dedicación con la que un escultor da forma a su obra maestra. El arte de la aceptación racional. Aceptar el destino no significa rendirse de manera pasiva a la inercia, sino abrazar activamente la realidad tal como se presenta, comprendiendo que hay hilos en el tejido de la vida que no han sido puestos en nuestras manos. La naturaleza funciona bajo una ley de causalidad que a veces nos favorece y otras veces parece contrariarnos, pero el sabio entiende que todo contribuye a la armonía del conjunto. Resistirse a lo que ya ha sucedido es como intentar luchar contra la gravedad, un esfuerzo agotador que solo produce frustración y fatiga mental. La verdadera maestría reside en tomar la materia prima que el destino nos entrega y transformarla en algo valioso mediante nuestra actitud. Si se nos impone la enfermedad, aceptamos el límite del cuerpo, pero mantenemos la salud de la voluntad. Si se nos impone la soledad, la convertimos en una oportunidad para la introspección y el diálogo con nosotros mismos. Nada de lo que sucede fuera de nuestro libre albedrío puede ser calificado de bueno o malo en un sentido moral. Simplemente es. Y nuestra tarea es utilizarlo como combustible para el fuego de nuestra virtud.
El concepto de amor fati o amor al destino nos invita no solo a tolerar lo necesario, sino a amarlo como parte integral de nuestra existencia única. Cada obstáculo en el camino es, en realidad, el camino mismo, una lección que debemos aprender para seguir ascendiendo hacia la cima de la sabiduría. Al dejar de quejarnos por lo que nos falta, empezamos a valorar la inmensa riqueza de nuestra capacidad de razonar y decidir. La queja es la voz de la ignorancia, mientras que el silencio reflexivo es el lenguaje del hombre libre. Imagina que eres un soldado en una guardia eterna. Tu deber es permanecer alerta y cumplir tu función con diligencia, sin importar si hace frío o si la noche es larga. La recompensa no está en el alivio final del deber, sino en la excelencia con la que realizas cada minuto de tu vigilancia. La vida es breve y el tiempo es el único recurso que no podemos recuperar, por lo que malgastarlo en lamentaciones es una afrenta a nuestra propia naturaleza racional. Vive cada momento como si fuera el último, no con el miedo del condenado, sino con la intensidad del que sabe que cada instante es una joya preciosa de conciencia. Al desapegarnos de los resultados y enfocarnos en el proceso, eliminamos la ansiedad por el futuro y el arrepentimiento por el pasado. El presente es el único lugar donde la vida ocurre y donde nuestra voluntad puede ejercer su poder. Si estás en paz con el ahora, estás en paz con la eternidad, pues el universo entero se condensa en este punto fugaz de tiempo. No permitas que tu mente divague en territorios que no puedes habitar. Mantén tu presencia aquí y actúa con la rectitud que el momento exige. La aceptación es la llave que abre la puerta de la libertad interior, permitiéndonos soltar las cargas pesadas que nos impiden avanzar con ligereza. Quien acepta el mundo tal como es, ya no tiene enemigos, pues comprende que incluso aquellos que actúan mal lo hacen por ignorancia de lo que es verdaderamente bueno. Esta comprensión nos llena de una compasión racional y nos protege de los venenos del odio y el resentimiento. La serenidad es el perfume que emana del alma de quien ha hecho las paces con el cosmos y se reconoce como una parte pequeña pero consciente de la gran totalidad. El dominio de los impulsos ciegos. La verdadera soberanía no se ejerce sobre naciones ni territorios, sino sobre el tumultuoso mar de nuestros propios impulsos que a menudo intentan secuestrar la nave de la razón. Los estoicos nos advierten que las pasiones son como vientos huracanados que, si no son contenidos por el timón del juicio, nos estrellarán contra las rocas de la desesperación y el arrepentimiento. Aprender a dominar estos impulsos no es una tarea de represión violenta, sino de educación lógica y observación constante de los movimientos del alma. Cada vez que una emoción intensa, como el miedo, la envidia o la codicia, intenta apoderarse de ti, debes hacer una pausa y examinar la impresión que la originó con la frialdad de un cirujano. Pregúntate si aquello que tanto deseas o temes es algo que depende de tu voluntad, y si la respuesta es negativa, reconoce que tu agitación es producto de un error de juicio. La mayoría de los hombres viven como hojas secas arrastradas por el viento de sus apetitos, buscando placeres que se desvanecen al tacto y huyendo de dolores que son necesarios para el crecimiento. Sin embargo, el buscador de la sabiduría comprende que el placer y el dolor son impostores que no deben dictar nuestras acciones. La excelencia moral se encuentra en la capacidad de elegir el bien incluso cuando es difícil y de rechazar el mal incluso cuando es tentador. Para lograr esto, es fundamental practicar la atención plena en cada paso que damos, evitando actuar por inercia o por imitación de las masas. El mundo nos empuja constantemente a reaccionar, a consumir, a compararnos y a competir, pero la razón nos llama a la quietud y a la autosuficiencia racional. No somos animales guiados por el instinto, sino seres dotados de logos, una chispa de la inteligencia universal que nos permite elevarnos por encima de las necesidades biológicas. Al fortalecer el músculo de la disciplina, ganamos una libertad que nadie puede comprarnos ni quitarnos. La disciplina comienza en lo pequeño, en el control de la lengua, en la moderación de la comida y en la gestión del tiempo. Si no puedes dominar tus pequeñas apetencias diarias, ¿cómo esperas mantenerte firme ante las grandes tragedias de la vida? Cada vez que vences una tentación o contienes un arranque de ira, estás reforzando los cimientos de tu ciudadela interior. Ese espacio sagrado donde tú eres el único juez y donde la paz depende únicamente de tu coherencia con la virtud.
Recuerda que la verdadera riqueza es un alma contenta con poco, y la verdadera seguridad es una mente que no teme a la carencia, porque sabe que su valor no reside en sus posesiones. Al simplificar nuestra vida y nuestras expectativas, reducimos los flancos por los cuales el destino puede herirnos. Un hombre que no necesita nada externo es el hombre más libre de la tierra, pues ha roto las cadenas que lo ataban a la esperanza y al miedo, dos tiranos que esclavizan a la humanidad desde el principio de los tiempos. La esperanza nos proyecta hacia un futuro incierto, haciéndonos olvidar el tesoro del presente, mientras que el miedo nos paraliza ante sombras que a menudo nunca llegan a materializarse. Vive con la cabeza en alto, consciente de tu dignidad como ser racional, y no permitas que ningún impulso inferior degrade la joya de tu conciencia. La templanza ante la adversidad inevitable. Cuando la vida nos golpea con su dureza característica, nuestra primera reacción suele ser la queja o el sentimiento de injusticia. Pero el estoico sabe que el universo no nos debe nada y que los desafíos son la materia prima de la grandeza. La templanza es la virtud que nos permite mantener el equilibrio cuando el suelo parece desaparecer bajo nuestros pies, mostrándonos que nuestra estabilidad no depende de lo que ocurre fuera, sino de la firmeza de nuestras convicciones internas. No podemos controlar si perderemos un empleo, si un ser querido partirá o si la salud nos fallará, pero tenemos el poder absoluto de decidir cómo enfrentaremos cada una de estas situaciones. En lugar de ver el obstáculo como un muro, debemos verlo como un peldaño que nos obliga a elevar nuestro nivel de conciencia y fortaleza. Un guerrero no se hace en la paz, sino en el fragor de la batalla. Y del mismo modo, el alma humana alcanza su máximo esplendor cuando es probada por el fuego de la dificultad. Al aceptar que el cambio es la única constante en el cosmos, dejamos de luchar contra lo inevitable y empezamos a fluir con la inteligencia divina que lo organiza todo. La adversidad es una oportunidad disfrazada para practicar la paciencia, la resiliencia y la ecuanimidad. Virtudes que son imposibles de cultivar en la comodidad y el lujo. Si te encuentras en un momento de prueba, no pidas que la carga sea más ligera, sino que tus hombros sean más fuertes. Comenta una frase relacionada al tema como: "Lo que puedo controlar es mi respuesta". Te ayudará a internalizar esta verdad fundamental y a recordar que tu centro de gravedad debe permanecer siempre dentro de ti. La verdadera serenidad no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una razón inquebrantable en medio de ellos. Observa cómo la naturaleza se regenera después de la tormenta y comprende que tú también tienes esa capacidad de renovación constante. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección que nace de nuestra resistencia a lo que es. Si dejas de decirte a ti mismo que lo que sucede es una desgracia, la desgracia desaparece y solo queda el hecho puro que requiere una acción sabia. No malgastes tu energía buscando culpables o lamentándote por el pasado, pues el pasado ya no existe y no puede ser modificado por tus lágrimas. Enfoca toda tu potencia vital en el aquí y el ahora, haciendo lo mejor que puedas con las herramientas que tienes a tu disposición. La templanza también se manifiesta en la prosperidad, enseñándonos a no dejarnos embriagar por el éxito, ni a creer que las bendiciones externas son permanentes. Disfruta de lo que tienes como si fuera un préstamo que el universo puede reclamar en cualquier momento. Y así, cuando se vaya, no sentirás que te han arrancado algo propio, sino que has devuelto lo que se te confió temporalmente. Esta actitud de desapego nos hace inmensamente ricos, porque nuestra felicidad no está atada a objetos que se rompen o a personas que mueren, sino a la inmortalidad de la virtud. Camina por el mundo con la tranquilidad del que sabe que nada de lo que realmente importa puede serle arrebatado por la fuerza o por el azar. La claridad de la mente racional. El mayor regalo que poseemos es la capacidad de pensar con claridad y discernir la verdad entre las sombras de las apariencias y las opiniones vulgares. Una mente racional es una lámpara que ilumina el camino en la oscuridad de la ignorancia, permitiéndonos ver las cosas como realmente son y no como nuestras emociones nos dictan que sean. La mayoría de los conflictos humanos surgen de malentendidos, de suposiciones erróneas y de la falta de un análisis lógico de las situaciones. El estoicismo nos invita a ser científicos de nuestra propia mente, observando cada pensamiento con objetividad y cuestionando su validez antes de aceptarlo como una verdad absoluta.
Muchas de nuestras creencias sobre lo que es bueno o malo han sido heredadas de la sociedad, de la crianza o del miedo. Y es nuestro deber someterlas al tribunal de la razón para decidir si son coherentes con la ley natural. La claridad mental nos permite simplificar lo complejo y encontrar soluciones donde otros solo ven problemas insuperables. Al eliminar el ruido de las pasiones, podemos escuchar la voz de nuestra conciencia, que siempre nos guía hacia la justicia y la integridad. No permitas que tu mente se convierta en un vertedero de información inútil, de chismes o de preocupaciones ajenas que no te incumben. Selecciona con cuidado lo que dejas entrar en tu espacio mental, pues tus pensamientos determinan la calidad de tu vida. Si cultivas pensamientos nobles, valientes y generosos, tu realidad se transformará en un reflejo de esa nobleza interior. La razón no es algo frío o distante, sino una fuerza cálida que nos conecta con el resto de la humanidad a través de la comprensión y la empatía racional. Al entender que todos los seres humanos buscan la felicidad, pero a menudo se equivocan en los medios para alcanzarla, desarrollamos una paciencia infinita hacia sus errores. En lugar de juzgar, buscamos comprender, y en lugar de odiar, buscamos educar con el ejemplo de nuestra propia conducta imperturbable. La claridad de juicio nos protege de la manipulación y de las falsas promesas de aquellos que buscan explotar nuestras debilidades emocionales. Un hombre que piensa por sí mismo es un hombre peligroso para los tiranos, pero una bendición para su comunidad. Mantén tu intelecto afilado mediante el estudio de la filosofía y la reflexión diaria, analizando tus acciones al final de cada jornada, para ver dónde has fallado y dónde has triunfado en el ejercicio de la razón. Este examen de conciencia no debe hacerse con culpa, sino con el deseo sincero de mejora continua que caracteriza al aspirante a la sabiduría. La vida es un proceso de aprendizaje que nunca termina, y cada error es una lección preciosa si tenemos la humildad de reconocerlo y la inteligencia de corregirlo. Busca la verdad por encima de la comodidad, pues solo la verdad tiene el poder de hacernos verdaderamente libres y de darnos una base sólida sobre la cual construir una existencia con propósito. No te dejes deslumbrar por los oropeles de la fama o el poder, pues son ilusiones que se desvanecen con el tiempo, mientras que la claridad de una mente bien ordenada es un tesoro que nos acompaña hasta el último aliento de vida. Brilla con la luz de tu propia razón, y verás cómo el mundo a tu alrededor empieza a ordenarse de una manera más armoniosa y pacífica. La mirada desde las alturas del cosmos. Para alcanzar la verdadera paz interior, debemos aprender a elevar nuestra perspectiva por encima de las minucias de la vida cotidiana y observar nuestra existencia desde la inmensidad del tiempo y el espacio. Los estoicos practicaban a menudo lo que llamamos la visión desde arriba, un ejercicio mental donde nos visualizamos ascendiendo sobre nuestra ciudad, nuestro país y finalmente sobre el planeta entero. Al ver la Tierra como un pequeño punto azul en la vastedad del universo, comprendemos cuán insignificantes son nuestras disputas, nuestras ambiciones de gloria y nuestras angustias por cosas triviales. Las guerras que parecen monumentales, las crisis financieras que nos quitan el sueño y los desaires personales que hieren nuestro orgullo se vuelven microscópicos ante la escala de las galaxias y los eones. Esta perspectiva cósmica no busca restarle valor a nuestra vida, sino situarla en su contexto real para liberarnos del peso del egoísmo y la importancia personal desmedida. Al darnos cuenta de que somos una parte minúscula pero integrada de un todo racional, dejamos de sentirnos como víctimas aisladas y empezamos a actuar como ciudadanos del mundo. La mayoría de nuestras emociones destructivas nacen de la falsa creencia de que somos el centro del universo y que todo lo que sucede debe girar en torno a nuestros deseos. La razón nos corrige esta miopía espiritual y nos devuelve la humildad necesaria para vivir con serenidad. Suscríbete para seguir descubriendo los caminos de la razón y la virtud, pues solo a través del estudio constante de la verdad podemos mantener esta claridad de visión. Al adoptar esta mirada elevada, tratamos a los demás con mayor benevolencia, pues entendemos que todos estamos atrapados en la misma brevedad temporal y compartimos la misma fragilidad humana. La envidia desaparece cuando comprendes que el éxito ajeno es tan efímero como el tuyo, y el miedo a la muerte se disuelve al aceptar que somos átomos que regresan a la fuente universal de la cual surgieron. Vive con la conciencia de tu propia finitud,
no para sumirte en la tristeza, sino para dar un valor infinito a cada segundo de conciencia que se te ha concedido. El sabio no se pierde en el pasado ni se angustia por el futuro, porque sabe que el presente es el único punto de contacto con la eternidad. Esta capacidad de desapego racional nos permite disfrutar de las cosas bellas de la vida sin volvernos dependientes de ellas, sabiendo que son regalos temporales del destino. Cuando camines por la calle y veas el bullicio de la gente, recuerda que dentro de 100 años ninguno de los que ves estará aquí, y que el mundo seguirá girando con la misma indiferencia divina. Esta verdad, lejos de ser cínica, es profundamente liberadora, ya que nos quita la presión de tener que ser perfectos o de tener que conquistar el mundo para ser felices. La única conquista que importa es la de nuestra propia mente y la alineación de nuestra voluntad con la ley del Logos. Al regresar de este viaje mental por las alturas, volvemos a nuestras tareas diarias con una calma renovada y una disposición para actuar con justicia y propósito, sabiendo que nuestra labor, por pequeña que sea, contribuye a la armonía del gran tejido universal. El valor de la integridad inquebrantable. En un mundo que a menudo premia la apariencia sobre la esencia y la conveniencia sobre la ética, el estoico se mantiene como una torre de integridad inexpugnable ante las presiones externas. La virtud, entendida como la excelencia del carácter y la coherencia con la razón, es el único bien que nunca puede sernos arrebatado y la única posesión que realmente define nuestra valía. Ser íntegro significa actuar correctamente no por la promesa de un premio o el temor a un castigo, sino porque es lo que la naturaleza racional exige de nosotros. Muchos hombres sacrifican su honor por un ascenso, su honestidad por una ganancia rápida o su lealtad por la aprobación de la multitud, sin darse cuenta de que están entregando un diamante a cambio de un trozo de vidrio. Al comprometer tus principios, fragmentas tu alma y pierdes la paz interior, que es el fruto directo de una conciencia tranquila. El sabio prefiere sufrir la pobreza, el exilio o incluso la muerte antes que realizar una acción que degrade su dignidad moral. Esta firmeza no nace del fanatismo, sino de la comprensión lógica de que el daño al carácter es el único daño real que un ser humano puede sufrir. Si mantienes tu integridad, eres libre incluso en una celda, porque tus pensamientos y tu voluntad permanecen puros y bajo tu mando. La integridad también implica una honestidad brutal con uno mismo, reconociendo nuestras debilidades y trabajando incansablemente para corregirlas sin buscar excusas en las circunstancias. No culpes a tus padres, a tu gobierno o a tu suerte por tu falta de virtud, pues la virtud es una elección que renuevas en cada momento de tu existencia. La verdadera fortaleza se demuestra cuando nadie te ve, cuando tienes la oportunidad de actuar mal sin ser descubierto, y aún así eliges el camino del honor por respeto a tu propia naturaleza racional. Esta coherencia interna crea una confianza sólida que no necesita de la validación ajena para sostenerse. Un hombre íntegro es predecible en su bondad y constante en su justicia, convirtiéndose en un faro para aquellos que han perdido el norte en el mar de las pasiones. No permitas que la corrupción del entorno manche la blancura de tu espíritu. Mantente firme como la roca que las olas golpean constantemente, pero que no logran mover de su sitio. La integridad es la base de la verdadera amistad y de la vida social saludable, pues solo quien es fiel a sí mismo puede ser fiel a los demás. Al final del día, cuando te retires a descansar, la única pregunta que importa es si has vivido de acuerdo con tus principios o si has permitido que el miedo y el deseo dictaran tus pasos. Si has actuado con rectitud, tu sueño será ligero y tu mente estará libre de los fantasmas de la culpa. Cultiva esta integridad como tu tesoro más preciado, pues es lo único que llevarás contigo a través de todas las vicisitudes de la vida y lo único que dejará una huella duradera en el mundo. La disciplina del asentimiento. Cada día, nuestra mente es bombardeada por miles de impresiones sensoriales y pensamientos automáticos que intentan provocarnos una reacción emocional. La disciplina del asentimiento es el arte de no otorgar nuestra aprobación a ninguna impresión que no sea verdadera o que contenga un juicio de valor erróneo. Cuando sientes una punzada de envidia al ver el éxito de otro, esa es una impresión inicial, pero el asentimiento es el acto de decir, sí, eso es malo para mí. El estoico aprende a detenerse en ese breve instante entre la impresión y la respuesta,
ejerciendo su poder de veto sobre los pensamientos irracionales. Debemos examinar cada representación mental como un guardia fronterizo examina los pasaportes, permitiendo la entrada solo a aquellos que tienen sus papeles en regla con la razón. Si alguien te critica, la impresión es que se han pronunciado palabras, pero el asentimiento a la idea de que has sido dañado es lo que crea el sufrimiento. Al negar el asentimiento a los juicios falsos, mantenemos nuestra mente limpia y nuestra calma imperturbable. Esta práctica requiere una vigilancia mental extrema, una autoconciencia que no descansa ni un segundo, pues el error acecha en cada esquina de la percepción. Es fácil dejarse llevar por la indignación colectiva o por el pánico de las masas, pero el hombre de razón se mantiene aparte, analizando los hechos fríamente antes de comprometer su estado emocional. No te apresures a juzgar nada como bueno o malo excepto tu propia voluntad. Todo lo demás son simplemente eventos que ocurren en el teatro del mundo. No permitas que las apariencias te engañen con sus disfraces de placer o de dolor. Mira debajo de la superficie y busca la esencia lógica de cada situación. Al dominar la disciplina del asentimiento, te vuelves el dueño absoluto de tu narrativa interna, dejando de ser una marioneta movida por los hilos de las noticias, las modas o los insultos. Esta es la clave de la apatheia, ese estado de libertad frente a las pasiones perturbadoras que permite que la alegría racional florezca. Practica decirte a ti mismo ante cualquier evento perturbador: esto no es lo que parece, esto es solo una impresión y debo examinarla. Con el tiempo, esta pausa reflexiva se volverá automática y descubrirás que muchas de las cosas que antes te hacían sufrir pierden todo su poder sobre ti. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino no querer nada que la razón no apruebe. Al alinear tus juicios con la verdad, te armonizas con el orden del universo y encuentras una paz que sobrepasa todo entendimiento superficial. Recuerda que nadie puede forzar tu asentimiento. Es la única ciudadela que es verdaderamente tuya y donde eres el soberano absoluto. Protege esta facultad con tu vida, pues de ella depende la salud de tu alma y la calidad de tu destino. El refugio de la soledad acompañada. En el silencio de la introspección descubrimos que nunca estamos realmente solos, pues llevamos dentro la compañía de nuestra propia razón y el eco de la inteligencia universal que impregna el cosmos. La soledad para el estoico no es un vacío ni una carencia de afectos, sino un retiro estratégico hacia la ciudadela interior para fortalecer los lazos con la propia conciencia. Muchos huyen de la soledad porque temen lo que puedan encontrar en el silencio, enfrentándose a los fantasmas de sus errores o a la vacuidad de sus deseos insatisfechos. Sin embargo, aquel que ha cultivado la virtud encuentra en la quietud un diálogo fértil y sereno con sus principios más profundos. Aprendemos que la autosuficiencia no significa aislamiento social, sino la capacidad de permanecer íntegros y en paz, sin depender de la presencia o el aplauso de los demás. Si este llamado a la razón te ha impactado, apoya el camino de la sabiduría con tu suscripción y comparte esta palabra con quienes buscan la paz interior. La verdadera libertad se manifiesta cuando puedes estar contigo mismo sin necesidad de distracciones externas, sin el ruido de la tecnología o la búsqueda constante de validación. En ese espacio sagrado puedes examinar tus juicios con total honestidad y corregir las desviaciones que el mundo exterior ha impuesto en tu carácter. La soledad nos enseña que somos responsables de nuestra propia felicidad y que buscarla fuera de nosotros es un error de cálculo que solo conduce a la decepción. Al hacernos amigos de nosotros mismos, nos volvemos compañeros más valiosos para los demás, pues ya no nos acercamos a ellos para llenar un vacío, sino para compartir la plenitud de nuestra propia calma. No busques la aprobación del ignorante, ni te dejes abatir por el desprecio del necio, pues sus opiniones son como el viento que sopla sobre la montaña sin poder moverla. Tu valor es intrínseco y depende de la rectitud de tu voluntad, no de cuántas personas te rodeen o te aclamen. Practica el retiro espiritual no necesariamente viajando a lugares lejanos, sino cerrando las puertas de tus sentidos y sumergiéndote en el lago tranquilo de tu mente racional. Allí encontrarás la claridad necesaria para discernir lo que es esencial de lo que es superfluo, simplificando tu existencia y eliminando las cargas innecesarias que pesan sobre tu espíritu. La paz no se encuentra en el cambio de escenario, sino en el cambio de actitud mental.
Quien está bien consigo mismo está bien en cualquier lugar del universo. Ya sea en un palacio o en una celda, porque lleva su propia luz y su propio consuelo a donde quiera que vaya. Valora estos momentos de quietud como la oportunidad suprema para practicar la ataraxia, esa imperturbabilidad del alma que nos hace semejantes a los dioses en su serenidad eterna. Deja que el mundo siga su curso frenético mientras tú te mantienes firme en tu centro, observando el paso del tiempo con la tranquilidad del que sabe que ha cumplido con su deber moral y que su paz no está sujeta a los vaivenes de la fortuna. La soledad es el gimnasio del sabio, el lugar donde se forja la armadura de la razón que nos protegerá en medio del fragor de la vida social. La práctica de la premeditación de los males. Una de las herramientas más poderosas para dominar las emociones es la visualización anticipada de las posibles dificultades que el destino puede ponernos en el camino. Esta práctica, conocida como premeditatio malorum, no es un ejercicio de pesimismo o de atracción de la mala suerte, sino una preparación racional para que nada nos tome por sorpresa. El dolor de una pérdida o de un fracaso se duplica cuando el evento nos encuentra desprevenidos y confiados en una estabilidad ilusoria. Al dedicar tiempo cada mañana a considerar la posibilidad de la enfermedad, la pobreza, la calumnia o incluso la muerte, le quitamos a estos eventos el aguijón del asombro y el terror. Nos decimos a nosotros mismos que estas cosas son parte del orden natural y que, si bien son preferibles de evitar, no son males reales porque no pueden destruir nuestra virtud a menos que nosotros lo permitamos. El hombre que ha ensayado mentalmente la pérdida de sus bienes camina con más ligereza por el mundo, disfrutando de lo que tiene, pero sin aferrarse a ello con la desesperación del que cree que es eterno. Esta gimnasia mental nos permite desarrollar una resiliencia inquebrantable, transformando el miedo en una cautela informada y la ansiedad en una preparación serena. Imagina el peor de los escenarios y pregúntate si tu razón seguiría intacta en medio de él. La respuesta siempre será afirmativa para aquel que comprende que su tesoro es el juicio recto. Si el destino te arrebata lo externo, aún te queda lo esencial, tu capacidad de elegir tu actitud y de actuar con honor. Esta certeza nos da una fuerza que los hombres ordinarios no pueden comprender, pues ellos viven en un estado de negación constante sobre la fragilidad de la vida. Al abrazar la impermanencia, paradójicamente, empezamos a vivir con más intensidad y gratitud, apreciando a nuestros seres queridos como si cada abrazo pudiera ser el último y cuidando nuestras acciones como si fueran nuestro legado final. La premeditación de los males nos libera de la tiranía de la esperanza vana, esa que nos mantiene siempre esperando mejores tiempos mientras descuidamos la excelencia del presente. No esperes a que llegue la tormenta para aprender a navegar. Construye tu barco y ensaya tus maniobras bajo el sol, para que cuando el cielo se oscurezca, tu mano sea firme en el timón y tu corazón no tiemble. La adversidad prevista es media batalla ganada, y el sabio es aquel que nunca dice: «No pensé que esto pudiera suceder». Él sabe que todo es posible en un universo de cambios incesantes, y está siempre listo para recibir lo que venga con la frente en alto y la razón preparada para la acción justa. Esta disciplina no amarga la vida, sino que le otorga una profundidad y una seguridad que solo la verdad puede brindar. El deber social y la justicia racional. Aunque el estoicismo pone un gran énfasis en la autonomía del individuo, nunca debemos olvidar que somos seres sociales por naturaleza y que nuestra razón nos vincula indisolublemente al resto de la humanidad. La justicia es la virtud de dar a cada uno lo que le corresponde y de actuar siempre en beneficio del bien común, pues lo que es bueno para la colmena es bueno para la abeja. No podemos alcanzar la paz interior si vivimos de espaldas al sufrimiento ajeno o si nuestras acciones causan daño a la armonía social. La ética estoica nos llama a participar en la vida pública, a cumplir con nuestras responsabilidades familiares y a tratar a todos los seres humanos como hermanos que comparten la misma chispa divina del Logos. La verdadera calma no se encuentra en el egoísmo, sino en la satisfacción de haber sido útiles a los demás sin esperar nada a cambio. Actúa con benevolencia incluso hacia aquellos que son difíciles de tratar, recordando que su maldad es simplemente una enfermedad del alma causada por la ignorancia de la virtud.
En lugar de responder al odio con odio, responde con la firmeza de la razón y la paciencia de quien comprende la fragilidad humana. Tu deber es ser un ejemplo de integridad y de calma en medio del caos, mostrando con tus actos que es posible vivir con dignidad sin dejarse arrastrar por las pasiones bajas de la envidia o la venganza. La justicia racional también implica ser justos con nosotros mismos, no exigiéndonos imposibles ni castigándonos por errores pasados que ya no podemos cambiar, sino enfocando nuestro esfuerzo en mejorar nuestra conducta aquí y ahora. Cada interacción social es una oportunidad para practicar la virtud, ya sea a través de una palabra amable, un acto de generosidad o simplemente manteniendo la compostura ante una provocación. No busques la fama de ser un gran hombre. Busca la realidad de ser un hombre bueno en el rincón del mundo que te ha tocado habitar. La grandeza no se mide por el reconocimiento externo, sino por la pureza de las intenciones y la utilidad de las acciones para el conjunto de la sociedad. Al trabajar por el bienestar de los demás, encontramos un sentido de propósito que trasciende nuestra propia existencia individual y nos conecta con lo eterno. La razón nos enseña que somos ciudadanos del cosmos y que nuestra patria es el mundo entero, superando las barreras de la nación, la raza o la clase social. Vive con la conciencia de que cada una de tus acciones tiene un eco en la totalidad y elige siempre el camino que fomenta la armonía, la verdad y la justicia. De esta manera, tu paz interior será el reflejo de la paz que intentas sembrar a tu alrededor, y tu vida será un himno a la excelencia de la naturaleza humana. El fluir de la palabra y el logos. La comunicación para el estoico no es un medio para la vanidad o la manipulación, sino un puente sagrado de razón que debe ser utilizado con la mayor de las precisiones. Hablar con sabiduría implica entender que nuestras palabras tienen el poder de sembrar orden o caos en la mente de quienes nos escuchan. Por ello, el sabio prefiere el silencio a la palabra ociosa, y cuando decide hablar, lo hace con la brevedad y la claridad de quien no busca adornos, sino la verdad pura. La elocuencia estoica no reside en la floritura del lenguaje, sino en la solidez de los argumentos y en la honestidad de la intención. Debemos ser guardianes de nuestra lengua, evitando el chisme, la queja y el juicio apresurado sobre los demás. Al hablar de nosotros mismos, debemos hacerlo con humildad, sin jactarnos de nuestros progresos ni lamentarnos por nuestras penas, pues ambas cosas son indiferentes que no alteran la esencia de nuestra virtud. La verdadera maestría de la palabra se demuestra en la capacidad de escuchar con atención plena, tratando de comprender el logos detrás de las palabras de nuestro interlocutor, incluso cuando éste se encuentra dominado por las pasiones. Responder con serenidad ante un grito o con lógica ante un insulto es la prueba máxima de que nuestra calma interior es inquebrantable. No permitas que tu boca sea el escape de tus impulsos irracionales, sino el mensajero de tu voluntad educada. Practica la parresía. Esa franqueza valiente que dice la verdad sin miedo, pero también sin crueldad, siempre buscando el beneficio del prójimo y la rectitud del mensaje. La palabra es una herramienta de la razón universal, y usarla para el engaño o la malevolencia es una traición a nuestra propia naturaleza racional. Al simplificar nuestro discurso, simplificamos nuestra mente, eliminando las complicaciones innecesarias que nacen de la mentira o de la exageración. Un hombre de palabra firme y serena inspira confianza y orden a su alrededor, convirtiéndose en un ancla de realidad en un mundo de ilusiones. Cultiva un lenguaje que sane, que eduque y que eleve, y verás cómo tus relaciones se transforman en reflejos de tu propia armonía espiritual. Recuerda que el silencio es a menudo la respuesta más poderosa y que solo debe romperse cuando lo que se va a decir es más valioso que la quietud. Que cada frase que salga de tus labios sea un tributo a la lógica y un paso más hacia la excelencia moral que define al ser humano libre. La victoria final sobre el temor a la finitud. Llegamos al último bastión que el buscador de la calma debe conquistar, la aceptación absoluta de nuestra propia mortalidad y la de todo lo que amamos. La muerte no es un evento terrible que acecha al final de la vida, sino un proceso natural que ocurre en cada momento, pues cada segundo que pasa es un trozo de vida que ya pertenece a la muerte. Los estoicos nos enseñan a mirar el fin de nuestra existencia no con pavor, sino con la curiosidad de quien devuelve un préstamo al gran tesoro de la naturaleza. Nada de lo que somos es nuestro,
Todo nos ha sido dado por un tiempo determinado por la ley del cosmos, y resistirse a la devolución es una muestra de ingratitud y de ignorancia. Al perder el miedo a morir, perdemos el miedo a vivir, pues ya nada tiene el poder de amenazar nuestra seguridad esencial, que reside en el carácter y no en la duración del cuerpo. La vida no se mide por su longitud, sino por su calidad moral, y un solo día vivido en plena conformidad con la razón vale más que 1000 años de existencia errática y apasionada. El sabio se prepara para el final en cada jornada, cerrando sus asuntos y reconciliándose con el universo antes de cerrar los ojos, de modo que si el destino decide que no habrá un mañana, la partida sea digna y sin remordimientos. Este desapego final nos otorga una perspectiva de libertad absoluta, donde ya no somos esclavos de la supervivencia a cualquier precio, sino duelos de una integridad que trasciende el tiempo. No llores por lo que perece, pues es la naturaleza de las cosas compuestas el disolverse para dar lugar a nuevas formas. Ama la vida mientras la tienes, pero estate listo para soltarla con la misma elegancia con la que un comensal satisfecho se levanta de un banquete. Esta es la culminación de la calma interior. Saber que el universo es un hogar seguro y que pase lo que pase, nuestra esencia racional es parte de un orden que nunca se destruye, solo se transforma. El despertar del sabio interior. Hemos recorrido los senderos de la razón, desde la comprensión de nuestra voluntad hasta la aceptación de nuestra finitud, descubriendo que la verdadera calma no es un regalo de la suerte, sino el fruto de una disciplina inquebrantable. La soberanía sobre tus emociones nace de la claridad de tus juicios y de la valentía para aceptar lo que no puedes cambiar, convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad para la excelencia. La paz que buscas no está en un futuro lejano ni en un lugar remoto, sino en este preciso instante donde tu razón puede elegir la virtud sobre el caos. Eres el guardián de tu propia ciudadela, el arquitecto de tu destino moral y el único dueño de tu serenidad. Camina ahora con la frente en alto, sabiendo que posees la fortaleza necesaria para enfrentar cualquier tormenta con el corazón tranquilo y la mente despejada. Recuerda suscribirte, deja tu amore fati en los comentarios y comparte este mensaje para que más personas sientan el poder de la razón aplicada.